Bienvenidos a un episodio que te mantendrá al borde de tu asiento. Hoy, te sumergirás en el misterioso mundo de la adaptación de Corazón Salvaje de 1993. Prepárate para descubrir secretos que nunca antes se habían revelado. Desde cambios en el guión hasta audaces decisiones de casting. Pero eso no es todo. Al final de este video te sorprenderás con un giro que cambiará tu perspectiva sobre esta icónica telenovela. ¿Listas y listos para develar los secretos inéditos de esta genial producción? Comenzamos. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. En una entrevista realizada a María Sarattini en 1993, esta compartió que quedó profundamente impresionada al ver las versiones de 1966 y 1977 de la historia. Esta experiencia siempre la llevó a desear hacer su propia adaptación. La versión de 1966 contó con las actuaciones de Yulisa, Enrique Lizalde, Jacqueline Andere y Enrique Álvarez Félix. Ellos inmediatamente y tú. No, Juan, no vas a dejarme aquí. No puedo arrastrarte a lo que casi seguramente será un destino horrible, Mónica. Mientras que la de 1977 tuvo a Angélica María, Martín Cortés, Susana Dos Amantes y Fernando Allende en los papeles principales. En los primeros años de la década de los 90, María Sarattini propuso la idea de recrear la historia a los ejecutivos de Televisa, quienes aceptaron con entusiasmo. En ese momento, María Sarattini consideraba que había una escasez de guionistas, debido a la complejidad de la profesión. Esto justificaba su decisión de realizar una tercera versión, de la clásica historia de Caridad Bravo Adams. De acuerdo con la escritora, solicitó permiso a la empresa para crear una versión libre. Esto le permitiría realizar cambios según su criterio, siempre y cuando se mantuviera la esencia de la historia, los eventos clave y la psicología de los personajes. Solamente volviéndome ciego, sordo o imbécil, la habría dejado por otra. María Sarattini era plenamente consciente de que la historia original había sido escrita en la década de 1950. A pesar de ser una telenovela de época, Sarattini comprendió que era necesario realizar ajustes, ya que ciertas situaciones habían perdido relevancia y parecían inverosímiles en el contexto moderno. La visión de la escritora consistía en revitalizar la trama, adaptándola a la vida de la década actual. Esto implicaba la actualización de diálogos y la incorporación de escenas más audaces para dar mayor profundidad a la narrativa. ¿La gente está ocupada en sus faenas? ¡Hijo de perro! Pero ese perro era tu patrón y me debes respeto. En cuanto a las escenas íntimas que algunos consideraban arriesgadas para una telenovela de época, María Sarattini, quien también fue autora original de la telenovela Cabo, explicó que las telenovelas de antaño solían ser más recatadas. Sin embargo, en su enfoque creativo, se esforzaron por abordar estas escenas con sensibilidad y elegancia, evitando cualquier posibilidad de ofender al público. Además de intensificar las emociones en este melodrama, María Sarattini se vio en la necesidad de incorporar elementos nuevos y situaciones interesantes. Para cubrir la trama diseñada para 140 capítulos de media hora, María Sarattini tuvo que introducir personajes adicionales. Entre ellos se encontraban Azucena, interpretada por Yolanda Ventura, la protegida de Juan. Una vez me dijiste que no podías casarte conmigo, que no tenías apellido. Y ahora que lo tienes, te casas con otra. Asimismo, incorporó a Alberto, interpretado por Arsenio Campos, el pretendiente de Mónica, adiciones que terminaron enriqueciendo aún más la historia y contribuyeron a su éxito. Será muy tu hermano, pero tú a mí me diste tu palabra. Es una cuestión de dignidad. Además, a mí nadie me ha quitado una mujer.
María Sarattini enfatizó la importancia de mantener la esencia de los personajes principales en su estado original. Aunque en la trama se les dé más profundidad y matices, esencialmente, Juan del Diablo, Mónica, Aimee y Andrés, son los personajes concebidos por Caridad Bravo Adams, según señaló la escritora. En cuanto al cambio de nombre del personaje, originalmente conocido como Renato, a Andrés, Sarattini explicó que esta modificación fue impuesta por la empresa, debido a la existencia de un personaje llamado Renato en la telenovela Valentina, protagonizada por Verónica Castro en ese momento. La escritora reconoció que la idea de incorporar a Enrique Elizalde, quien fue el primer actor en interpretar a Juan del Diablo en una telenovela, no fue suya, sino del productor José Rendón, quien extendió invitaciones a varios actores de las versiones previas, pero solo Elizalde aceptó participar. Ante la presencia de una figura tan destacada, María Sarattini tuvo que ajustar sus guiones para darle un carácter más activo y vigoroso, diferente al anterior Noel Mancera, que había sido un personaje más pasivo y apacible en las versiones anteriores. Se trata del licenciado Romero Vargas, el juez. Y tengo miedo que el problema no sea tanto contigo, sino conmigo. Corazón Salvaje fue un rotundo éxito en la entrega de los premios TV y novelas de 1994, alzándose además con los galardones Heraldo y Eres, como la mejor telenovela, convirtiéndose de tal forma en una de las producciones más exitosas de todos los tiempos. Espero que hayas disfrutado de estos secretos inéditos sobre la adaptación de Corazón Salvaje de 1993. Si te ha gustado este video tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal, para mantenerte al tanto de todos los episodios de esta fascinante serie, sobre esta telenovela icónica. No querrás perderte ni un solo detalle, y no olvides dejarnos tu comentario indicándonos acerca de lo que más te ha sorprendido en este video. Pero no te vayas, tienes mucho más que ver sobre Corazón Salvaje de 1993, y de otras producciones, haciendo clic por aquí,